conquistarás la humildad, será un súper entrenamiento para dejar de juzgar. Porque cuando llevas 5 años entrenándote en no juzgar eso que pasa por tu mente, simplemente observándolo, entonces dices, es información, esto me molesta, es información, esto me dice esto de mí, es información, esto habla de esta herida que yo tengo. Hay dos pecados que podemos hacer contra la vida. Uno es el de la arrogancia, que es el de querer dar algo que yo no tengo, es decir, hacerme más grande de lo que soy. Pero hay otro pecado que algunos también tenemos muy por la mano, que es el de la falsa humildad, que es el de hacerme más pequeño de lo que realmente soy y no darle a la vida eso que sí tengo. Yo quiero dar lo mejor de mí. Mi objetivo es evolucionar y avanzar, no quedarme estancado creyéndome que soy el Dios todopoderoso. Quiero caminar a tu lado y pedirte que unamos con fuerza los dones y las herramientas para hacer una vida llena de conciencia. Así que hoy vuelves a tener apuntes, Luciérnaga. Sí. Muy bien. ¿Y qué nos traes? ¿De qué vamos a hablar? Porque nunca me explicas, siempre es un poco sorpresa. Porque siempre estás atareado. Siempre estoy haciendo cosas, Entonces, verdad. Los bichos bolas están muy ocupados, siempre. Sí, y como las luciérnagas son muy intensas, de vez en cuando dejamos respirar y escribimos. Qué bien. Y así... Todo un detalle. ¿Has visto? Bueno, sí, muy bien. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que está relacionado con dar lo mejor de nosotros mismos. Ok. Y si alguien está viendo esto y su objetivo no es ese, pues es mejor que ya deje de ver el vídeo. Es decir, ¿tú crees que hay alguien que no tenga como objetivo sacar lo mejor de sí mismo? Yo creo que la mayoría de personas se conforman con vivir una vida, podríamos decir, no diré mediocre porque eso es como un juicio, pero una vida más bien plana, ¿no? Una vida donde ir tirando, donde ir haciendo, sin demasiada aspiración de crecer interiormente, de esto que nos reímos siempre de sacar la mejor versión, ¿no? Sí. De ellas mismas. Entonces, hoy nos vas a hablar un poco de eso, de cómo poder sacar ese potencial que todos y todas llevamos dentro. Bueno, lo vamos a intentar. Ok. Sí, y esto tiene que ver con liberarnos un poco del sufrimiento y aparte de esto que tú dices también, ¿no? De cómo despertar un poco. Siempre los vídeos que hacemos yo creo que es como cada vez una semillita que es hacia el despertar. Entonces es muy difícil que la esencia que intentamos transmitir a veces llegue, ¿no? De la forma que nosotros lo hemos integrado, lo hemos sentido, pero va bien a veces como leer o escuchar cosas que te hacen consciente de eso que tú ya llevas dentro. Entonces es como una forma de estirar esa alma hacia ese despertar y salir un poco de la vida que nos atrapa, o al menos ser conscientes o intentarlo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nos atrapa? El devenir de los días, lo cotidiano, el pasar de una tarea a la otra, ¿no? Como decíamos ahora, que a mí eso me pasa mucho. ¿Qué crees que nos atrapa? Y después me venía también, dejo esa pregunta ahí en stand-by, quizás no hablar tanto del sufrimiento, ¿no? Yo creo que la gente ya tenemos como 4 o 5 vídeos hablando sobre el tema y igual, no sé, si te parece como darle otro enfoque, ¿no? Sí, es mirar que aún no desde sabes otro de qué lugar. voy a hablar. Claro, Entonces... pero ya he escuchado la palabra sufrimiento y me imagino miedo. que muchos ya han cambiado de canal. O sea, hay dos grandes partes, que una es, o sea, para poder dar lo mejor de nosotros mismos, el primer paso es conquistar la humildad, que es lo que vamos a hablar en primer lugar. Okay. No puedes pasar al siguiente paso sin haber integrado la humildad. Entonces, primero es importante ser conscientes de eso y el segundo paso para poder dar lo mejor de nosotros mismos es la aceptación del todo, ¿no? Que es algo que también resulta muy fácil de decir, pero muy difícil de llevar a cabo. ¿Del todo o de todo? Porque el todo sería un poco como un concepto parecido a Dios, a la vida, ¿no? Como algo más transpersonal. Y la aceptación de todo sería como el aceptar pues, la vida tal como viene, que también es algo que hablamos a menudo. Podrían ¿A qué te ser refieres? las dos cosas. Ok. O sea, podríamos decir que todo viene del todo, algo así, ¿no? Vale, y hablas de humildad. ¿Qué te parece si empezamos un poco pues, desarrollando ese concepto, ¿no? De ¿qué es para ti la humildad? ¿A qué te refieres cuando hablas de
de esta virtud, que muchas veces se considera como tal, ¿no? Así como el orgullo es una pasión, es un pecado capital, según el sistema donde se mire, la humildad es una virtud. ¿Cómo es eso para ti? Yo, observándome, he visto que hay como dos tareas, ¿no? Que hay que diferenciar para poder luego conquistar la humildad. Una es una que ya hemos hablado muchas veces, que es como situarnos en el lugar que nos corresponde, ¿no? Entonces yo me imagino como una gotita de agua y esa gota como cuando cae en un estanque, sí, en un estanque, en un lago, ¿no? Las ondas se van haciendo más grandes, ¿no? Y es como esa gotita forma parte de eso y a la vez eso forma parte de la gotita, ¿no? Y cuando digo situarnos allí en el lugar que nos corresponde es darnos cuenta de que somos como esa gotita en un universo muy grande, ¿no? Y que muchas veces eso se nos olvida. Y entonces cuando conectamos, muchas veces no somos conscientes de eso para empezar, y normalmente lo que hacemos es lo que hemos aprendido de forma natural y nos han enseñado, para nadie que sentirse culpable, pero es identificarnos con un yo superficial. O sea, eso es lo que me vino, que escribí, ¿no? Como este yo superficial que ha sido creado, ¿no? A través de creencias de familia, de publicidad, televisión, de la sociedad en la que vivimos, el escuela, tiempo histórico, ¿no? Es como nos han dicho cómo debemos ser, cómo deberíamos ser para adaptarnos para entrar en un sistema de trabajo, ¿no? Y todo eso es correcto. No estoy diciendo que haya como que eliminarlo y que haya que ir a un ermitaño a la montaña y ponerse en rebeldía con todo eso, ¿no? Porque no quiero que la gente entre en conflicto. Evidentemente, cuando tú observas hacia tu interior, entras en conflicto y hay que pasar ciertos procesos, pero que quede claro esto, ¿no? Que cuando hacemos de observadores, nuestra observación es neutra, porque este entrenamiento que hacemos de uno mismo es un entrenamiento luego para los demás, para la vida. Entonces, cuando consigues observarte a ti mismo desde un lugar, que luego hablaremos, de neutralidad, de serenidad, sin prejuicios, sin juicios, sin etiquetas, yo siempre te digo, ¿no? Es solo información. Pasa algo y te digo, es información. Es información que te está diciendo, esto te molesta. Ya está. No importa, ¿no? Como la película que vimos ayer, es información. Entonces, esta forma de trabajar hace que tu personaje no esté ahí presente todo el rato y tú puedas estar más presente en cuerpo y alma, y no eso, el yo superficial que está ahí, que vive con nosotros, pero que no tiene que tener más poder del que debería. ¿Qué pasa? Que cuando le damos más poder, desaparece la humildad, porque ese yo superficial no entiende de amor, no entiende de amor genuino, no entiende de conexión con los demás, no entiende de esas cosas. Está como muy autocentrado, ¿no? Está muy en este estado que a veces decimos de supervivencia, de mirar qué es lo que me falta, sobre todo pues para poder seguir adelante, y después es como si nunca tenemos suficiente, como que ese estado de alerta que nos crea el sentir que nos va a faltar no se acaba de desconectar nunca por más que tengamos, y es como si ahí nos ponemos arrogantes, que quizás también es lo contrario a humildes. La arrogancia y el orgullo creo que van mucho de la mano, ¿no? La arrogancia es como un engrandecerse, y creo que nos ponemos arrogantes ante la vida, esto también lo hemos dicho muchas veces, cuando queremos que las cosas sean distintas a como son, y cuando, como tú dices, no ocupamos nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? El que la vida nos ha puesto. Y eso me recuerda siempre esto que comenta Joan Garriga, de que hay dos pecados que podemos hacer contra la vida. Uno es el de la arrogancia, que es el de querer dar algo que yo no tengo, es decir, hacerme más grande de lo que soy. Pero hay otro pecado que algunos también tenemos muy por la mano, que es el de la falsa humildad,
que es el de hacerme más pequeño de lo que realmente soy y no darle a la vida eso que sí tengo, ¿no? Es como que en un caso yo me hago más grande y en el otro me hago más chiquito. En cualquiera de los dos casos no estoy siendo fiel a realmente quién soy. Que quién soy es quien la vida me ha hecho ser. En última instancia, quizás esa es la humildad también, ¿no? Es entender el decir, yo tengo unas limitaciones, yo tengo unos potenciales que son distintos de los tuyos, ¿no? Y que son distintos de los del vecino y que son distintos de los de un atleta profesional o los de un erudito en matemáticas, ¿no? Es decir, como que cada uno tenemos ese potencial y a la vez cada uno tenemos limitaciones. Y es como si también hemos ido mucho como sociedad a la comparativa. Esto es algo que últimamente he escuchado a varias personas y me ha gustado mucho. Desde una visión de la psicología evolucionista, se dice que nosotros que vivíamos dentro de grupos que eran pues, de entre 20 a 150 personas máximo, ¿no? Tribus de conjuntos de humanos pequeños, siempre íbamos a tener un lugar para ser los mejores en algo. El que mejor cazaba, la que mejor recolectaba, el que mejor curtía pieles, la que mejor sabía encontrar plantas medicinales, qué sé yo, la que tenía más conocimiento de las estrellas, el que sabía mejor seguir rastros de animales, o sea, todos éramos especialistas en algo y éramos los mejores en algo. Teníamos como nuestro lugar, ¿no? Es como, qué sé yo, antes que hablabas esto de las doulas, Elizabeth la partera, ¿no? Y es como, Elizabeth la partera, un miembro importante. Qué sé yo, Stannis, el que no se calla y siempre está contando historias, ¿no? Y qué pasa que en esta aldea global en la que vivimos, ¿no? En esta aldea de 7 billones de personas, no somos los mejores en nada, porque siempre va a haber alguien mejor, alguien más fuerte, alguien más inteligente, alguien más guapo, alguien más articulado al hablar, etc. Entonces ahí es muy fácil sentirnos demasiado pequeños, con lo cual de ahí es de donde nace la arrogancia, en mi opinión, ¿no? Yo siento que no soy suficiente, tengo dos opciones, o me quedo pequeñito y me quedo en un formato víctima y desenergetizado, donde claro, yo es que pues no sé y no puedo, o me hago grande y de repente me convierto en, no, yo voy a ser el mejor en no sé qué, ¿no? Falta una opción. ¿Cuál sería la tercera opción para ti? La tercera opción sería decir, esto es medicina, lo que me está trayendo la vida, es medicina. Realmente, es verdad, tiene razón, ¿qué me está diciendo la vida? Que todo eso son egos, que todo esto que se está moviendo son egos y realmente no somos nada, somos una parte pequeña y dentro de mi comunidad, dentro de mi contexto, yo soy único, entonces realmente soy necesario para que mis hijos puedan comer, soy necesario para que en mi trabajo poder ayudar a la gente. Realmente, ¿dónde tú puedes intervenir sin tener que conectar con esa arrogancia, ¿no? Y con ¿dónde tú puedes como hacer tu acción? O sea, al final todo se desemboca un poco en eso, ¿no? En actividad, o sea, ¿cuál es tu actividad? Y la actividad puede ser algo tan sencillo como una ama de casa que lleva su casa, pero la lleva con actitud de guerrera, ¿no? Que es lo que hablábamos del Shambhala, con esa actitud de mantengo este espacio ordenado, limpio, y eso es una función vital. Pero ¿qué ocurre? Que nos comparamos a veces con lo que no es nuestra acción. Es como querer ser alguien que no es tu misión ser eso, ¿no? Ahí es donde viene todo este asunto de la falta de humildad, quizás, ¿no? Cuando yo veo fuera algo que de repente digo, uy, fíjate esta, ¿no? Que está haciendo no sé qué y además de ama de casa, trabaja en una multinacional y cría a sus hijos y además está en forma y además colabora con una ONG de no sé qué y yo simplemente estoy aquí en mi casa y cuidando a mis hijos, ¿no? O trabajando donde sea. Quieres ser otra cosa. Claro, aspiramos a algo que muchas veces es inalcanzable. Entonces, para conquistar la humildad, aparte de situarnos, para poder situarnos en el lugar que nos corresponde,
para poder observar ese yo real y ese yo superficial, se necesita una cosa que es muy, muy importante, que es supervisión, la autocontemplación, ¿no? Y esto es básico para no acabar deshumanizados, porque si nosotros no estamos constantemente supervisando todo aquello que pasa por nuestra mente, le estamos dando un valor, como un lugar, y se crea un ente ahí, ¿no? Y va creciendo hasta que llega un día que eso es tan poderoso que tú estás atrapado. Entonces dejas de poner importancia a las personas y es cuando pones importancia a las ideas, ¿no? Entonces, cuando tu entorno se esté quejando, no pienses, mira, es una quejosa o es un quejoso. Piensa, ¿qué está pasando dentro mío para que mi entorno, que es mi espejo, me esté devolviendo esto, ¿no? Entonces, esta supervisión es estar súper atento todo el rato de todo aquello que pasa por nuestra cabeza. Interceptarlo. ¿Cómo? Sobre todo de forma neutra, de forma serena. ¿Qué significa serena? Significa que no hay que culpabilizarse por tener según qué pensamientos. Es información, solo es algo que ha salido de no se sabe dónde. No somos nosotros eso, no tiene importancia. Cuando en budismo dicen nada importa, sufrimos porque lo cogemos desde un lugar del ego. Pero si tú lo ves desde ese lugar de esa información y no tiene importancia, realmente sigo con mi presencia, entonces ya no apena esa categorización, ¿no? Y el juicio. Y aparte que conquistarás la humildad, será un súper entrenamiento para dejar de juzgar. Porque cuando llevas 5 años entrenándote en no juzgar eso que pasa por tu mente, simplemente observándolo, entonces dices, es información, esto me molesta, es información, esto me dice esto de mí, es información, esto habla de esta herida que yo tengo, una raíz que viene de aquí, es información. Todo esto va haciendo que luego llegue un día que veas a alguien que está pegando a alguien y a lo mejor te pongas, pero ya no pienses, este es esto es lo otro, oye, esta es una víctima, no, simplemente te interpongas y digas, esto es un conflicto, así nos arreglan las cosas, ya está. Pero tú ya no has generado unas etiquetas que luego te han generado unas emociones que te han hecho sufrir, ¿no? Como que ya no te sobreinvolucras en esas situaciones que son potencialmente conflictivas. Y me venía algo importante con toda esta reflexión que haces, que me parece súper acertada y que creo que tiene que ver con procesar todo aquello que viene tanto de fuera como de dentro. Es decir, con la capacidad de... A ver cuál es la palabra esta bonita que había encontrado y se me ha ido. Es como tener la capacidad de discernir. ¿Qué significa discernir? Es separar lo que me nutre de lo que me intoxica. Es decir, lo mismo que hace nuestro sistema digestivo. Yo separo aquello que me sirve de lo que no. Poder hacer eso, como tú dices, con nuestro contenido mental, con todo aquello que mi mente me está explicando, me parece básico, pero también me parece básico hacerlo con lo que me cuentan en las noticias, con lo que me cuenta mi hermano o mi tía o mi cuñado o mi amigo o el grupo de pertenencia, llámese tribu de los que comen carne o de los que comen verduras o de los que votan a un partido o a otro, o las mujeres o los hombres. Es poder tomar toda la información también que viene de fuera y también aplicarle el mismo filtro que le aplicamos a los pensamientos, ¿no? Y discernir. Y decir, de esto, iba a decir que es cierto, probablemente la verdad no exista, pero yo siempre digo... ¿Qué me sirve? Sí, ¿qué me sirve? Y sobre todo, cuando quitamos la etiqueta de lo bueno y lo malo, es decir, vale, no hay bueno, no hay malo. Ok, vamos a salir de ese pensamiento dualista. Sin embargo, sí creo que hay cosas que me hacen bien y cosas que me hacen mal. A mí, personalmente, como Stanis. Entonces, esta creencia que tiene mi grupo de pertenencia
¿sí? O mi familia, o mi pareja, o que me están intentando imponer desde la televisión a través de las noticias o de las películas o de las series. Esta creencia, porque al final no es más que una creencia, que está en un artículo científico que me dice esto es muy malo, ¿no? Porque lo dice la ciencia. Y de repente dices, vale, a mí me está sentando bien. O a mí me está sentando mal todo y que me digan que es muy bueno, ¿no? Es decir, ese es el discernir. El separar el grano de la paja, el separar lo que me sirve, lo que me hace bien, de lo que me intoxica y de lo que me hace mal. A ver, tú puedes tomarte vacaciones de los feinetes, de las tareas arduas. ¿Cuáles serían esas tareas arduas? Pero... Cuéntanos cuáles son. En mi camino hacia el dejar de sufrir o hacia el poder ofrecer lo mejor de mí, yo he llegado a agradecer que una persona me reclamara algo y aun viendo que se estaba equivocando, lo he llegado a agradecer después, porque eso me ha permitido después poder aceptar otra situación, esa situación darme un aprendizaje, he podido luego aceptar otra. Entonces, cuando tú ya estás acostumbrando a andar como desde esa perspectiva en que todo conflicto es una opción para evolucionar, que eso yo siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, llega un momento en que hasta la situación más dolorosa te puede llegar, que tú puedes entender como dolorosa, porque has caído, porque has conectado con ese dolor, no vamos a entrar en eso. Ya hemos hablado suficiente de dolor no vamos a entrar en este podcast. Vamos a hablar de cosas bonitas. Pero sí que no me cansaré de decir ese mensaje porque si no sería ir en contra de lo que realmente estoy sintiendo. Sí, entonces, está bien, puedes hablar de lo que quieras. Aunque muchas veces yo diga, bueno, me tomo un descanso de mi madre porque realmente actúa a veces de forma no nutritiva y aún soy muy mundana y me hace entrar en proceso porque tengo mis heridas. Y aunque sé que esas heridas me han ayudado a ser la persona que soy hoy en día y no podría acompañar de la forma que estoy acompañando sin esas heridas, tenemos derecho a tomarnos unas vacaciones. Sí. Y a decir, aún no estoy preparada. Y entonces la vida te deja respirar. Bueno, poco a poco, poco a poco. Es como en el mundo del fitness está este concepto del sobreentrenamiento, ¿no? Que es, tú estás ahí machacándote, ¿no? Entrenando, pero hay un momento en el que te pasas, es decir, le has dado a tu cuerpo demasiado estímulo y poco descanso, ¿sí? Entonces el cuerpo pierde la capacidad de recuperación. Ese concepto del sobreentrenamiento es un poco lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una relación difícil con mi madre o con mi primo o con mi amiga o qué sé yo, en el trabajo estoy sobreinvolucrado y continúo en ese sobreesfuerzo? Pues que va a llegar un momento en el que voy a llegar al sobreentrenamiento, es decir, del mismo modo en que el sobreentrenamiento parece, según yo he entendido, no es tanto un tema muscular, que quizás un poco también, sino es más bien a nivel del sistema nervioso. Es decir, hay una sobrecarga, el sistema nervioso ya no tiene tanta capacidad de regularse y poco a poco vamos entrando cada vez en fatiga antes. Es decir, cada vez tenemos menos capacidad de volver a hacer lo que hacíamos con una relativa facilidad. Y eso, cuando se trata de un familiar, cuando se trata de alguien cercano, a veces no es fácil, ¿no? Decir, vale, como tú comentabas, me tomo unas vacaciones, me retiro de esta tarea que yo tengo, pues de aprender a tolerar a mi mamá, de tener una relación sana y nutritiva con ella. Y ahora me recordaba un poco la película que vimos ayer, que yo te la tenía guardada, esta de, ¿cómo es? Todo en todas partes al mismo tiempo, esta película que hace 2 o 3 años ganó tantos Oscars y que tiene A mí la verdad me impactó bastante esta peli. Ya las siguientes veces quizás no tanto, pero cuando la vi la primera vez es fuerte. Y hay esta escena donde la hija le dice a la madre, vale, me alegro mucho de que tú ya te estés arreglando tus historias y que ya me entiendas más y tal, pero cuando estamos juntas no estamos bien, nos hacemos daño. Entonces,
decido retirarme. Y hay esa escena en la que ella camina hacia el coche, ¿no? Me retiro, me voy, me separo de ti. Todo y que en mi corazón pueda estar más o menos en paz contigo porque ya he hecho un trabajo, ya he elaborado mis dolores infantiles, ya incluso te he perdonado / comprendido. La comprensión es cuando ya no hay nada que perdonar porque entiendes que hizo lo que pudo, pero sin embargo, en el contacto contigo, mamá, me sigue doliendo. Y como me duele, y todavía, como tú dices, no estoy tan evolucionado, decido separarme. No para siempre, no es que decida dejar de tener una relación contigo, pero sí decido tomarme unas vacaciones, descansar, para que quizás desde este organismo que ya se ha recuperado, que ya he podido dejar atrás el sobreentrenamiento del que hablaba, y entonces vuelvo más fresco, ¿no?, al gimnasio o a la relación o a donde sea que vaya. Y esto pasa también con el trabajo, con el proceso creativo. No estoy ahí intentando crear y ya mi cerebro está colapsado. Entonces, ese tomar un descanso, sea de lo que sea, incluso de la espiritualidad, yo por ejemplo que he estado mucho en el tema del budismo tibetano, he necesitado mucho tomar descansos porque me abruma, es demasiado para mi ego, ¿no? Es una cosa tan verdad y tan abrumadora y que impacta tanto que el ego necesita tomarse descansitos de eso, porque si no, es como que igual hasta se disuelve y todo. Entonces, bueno, ese pues concepto... quizás sea el camino. Quizás sea el camino, pero el ego no quiere disolverse. Como decía Claudio Naranjo en su última entrevista, y le decían: usted, maestro, ya ha matado al ego, ¿no? Ya ha acabado con su ego y ya se ha desprendido del ego. Y Claudio decía: sí, yo ya lo he soltado, ya me he desprendido de él, pero él no de mí. ¿No? Es como que uno lo mata, pero revive y ¡pum!, se nos vuelve a pegar. Es una inercia muy fuerte. Evoluciona, el ego también evoluciona. Con suerte y con mucho trabajo evoluciona también. Simplemente es que el ego no es malo, lo que hay que tenerlo es controlado. Tiene que estar ahí en el lugar que le corresponde también. Que ponerle una correa y un bozal al ego. No, hay que darle una Coca-Cola. Una Coca-Cola. Nada, es broma. Hace años que no me tomo una Coca-Cola. Yo también. A veces fantaseo con eso. Sí. Últimamente pienso, ¿será que sirve para algo no tomar azúcar? ¿Será que me estoy perdiendo la chispa de la vida? Y después digo, no, focus, mantente centrado. Ese es tu ego. Ese es mi ego adicto al azúcar. Han sido unas navidades difíciles, la verdad, con el tema del azúcar. Lo has hecho muy bien. Ha habido momentos duros. Estuve a punto de comerme un trozo de turrón. Pero estaba con la familia de mi madre y les hice un discurso como si fuera alcohólico. Les dije, es que no me puedo comer un trozo. Digo, es que me voy a comer todo lo que tengáis. O sea, me voy a comer toda la caja de nevaditos, todo el turrón blando. Me voy a comer todo. Y el problema es que mañana voy a hacer lo mismo. Entonces decido salir al balcón a respirar y no mirar más esta mesa llena de dulces que tenéis. Eso después de atragantarme de almendras y algún higo de estos secos. Es el día que no estuve yo, ¿no? Eso, es el día que no estabas. Caes más. No había supervisión. No había a mí también me pasa con el café, no te preocupes. Ya, me lo imagino. Cuando no está, como dicen, en Panamá dicen, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Es algo así, ¿no? Cuando no está el supervisor, los personajes se desmarchan. Es así, entonces, bueno, eso a lo que tú le llamas supervisor, que es un término bonito, porque el supervisor no es un jefe. El supervisor, dentro de una empresa, tal como yo lo entiendo, tiene la función un poco de encargado, ¿no?, de jefe. Pero hay una cosa como decir, yo ya he hecho tu trabajo, yo ya sé lo que hay, tengo más experiencia que tú, entonces te acompaño a que veas lo que tú no ves, ¿no? Los que trabajamos en psicoterapia, idealmente, en mi opinión, deberíamos de tener una supervisora o un supervisor. Yo siempre lo he tenido, durante muchos años fue Óscar Ecay, después fue Marcelo Antoni, ahora es Noemi Casabón, y es una persona que tiene muchos más años de experiencia que tú, que ha atravesado en mayor o menor medida los caminos que tú estás atravesando y que te puede guiar, que te puede decir, mira, por aquí cuidado, esto quizás míralo desde otro lugar.
no es la arrogancia de un maestro o una maestra o un guía, sino un supervisor. Sí, es una visión más amplia. Entonces me parece una figura interesante a colocárnoslo aquí, ¿no? Es decir, hay una parte en nosotros, a mí esto últimamente me viene mucho, hay una parte en mí que es sabia y que es, como diríamos, que tiene una mirada muy abierta, que tiene una mirada muy... que va más allá de lo obvio, de lo cotidiano. Pero esa parte en mí está muy dormida, no suele salir. La que suele estar más presente es la cotidiana, la que tiene que ver con mi inercia, ¿sí? Con la acción, con el hacer muchas cosas. Es el yo superficial. Eso es lo que tú le llamas el yo superficial. Sí. Vamos a seguir hablando un poquito de esto, que ya me estoy enrollando yo. Cuéntanos más de este yo superficial. A ver, para volver al tema y un poco... Cuando yo llamo el término vacaciones del gimnasio espiritual o lo que tú llamas de entrenamiento, un sobreentrenamiento. Sí, sería como un descanso para salir del sobreentrenamiento. Un sobreentrenamiento o cuando yo me he tenido que tomar vacaciones de la práctica, de lo que la vida me ha traído, es porque me he descentrado, es porque hay que volver al paso 1, hay que volver a dónde, en qué momento me he creído que no me he vuelto a conectar con el yo superficial, me he descentrado. Cuando yo siempre digo la palabra me he descentrado, tengo que volver a mi centro, significa me he identificado con el yo superficial, me he salido del lugar que me corresponde. Cuando tú ves todo desde la humildad, desde el lugar que te corresponde, ya no hace falta tomarte vacaciones. Es normal, esto va a pasar, después hablaremos de esto, es normal caerse, no hay que culpabilizarse, es normal tener que entrar en procesos, forma parte del entrenamiento. Cuando uno está aprendiendo inglés, empieza muy contento y cuando va a las clases empieza a ver que no entiende nada y tiene que continuar y continuar y continuar. Tú no puedes aprender inglés y saltarte la lección de vocabulario o aprenderte los verbos irregulares. Si no te lo sabes, no puedes hablar. Entonces, cuando alguien empieza a correr y sale el primer día súper contento, se pone toda la ropa y cuando lleva un minuto para y empieza a salir el yo superficial ahí, ¿no? Es un desastre, no vas a poder, esto es muy cansado. Pues hay mucha gente que lo deja. Entonces, para todos aquellos que tengan esta actitud, si quieres dar lo mejor de ti, tienes que coger la actitud de guerrero. No puedes cansarte. No puedes dejar las clases a mitad. Tienes que decir cada día un poquito. Y tú en eso eres un rey. Entonces, cada día un poquito, cada día un poquito. Un día te harás daño, tendrás que parar una semana de correr. Pero eso no significa que lo tengas ya que dejar. Significa que tienes que volver a centrarte y tienes que volver a ponerte fuerte para volver a salir al día siguiente. Es lo mismo. Estás hablando, si te he entendido bien, de la perseverancia, de lo que los budistas tibetanos llaman diligencia, ¿no? La diligencia es esta cosa de yo me he propuesto esto, me voy a poner y lo voy a hacer. No hay distracción, no hay excusa, no hay nada que me va a apartar de mi camino. Es como esta cosa de ponerse, como tú dices, en la actitud de la guerrera, del guerrero, que tiene claro su objetivo y que no se separa de él todas las dificultades, todo el que llueva, todo el que nieve, todo el que haga viento. Es decir, cuando yo me propongo algo y digo, voy a hacer esto, y tú dices, tú en eso eres un rey, bueno, es una cosa muy reciente y ha venido básicamente de estar harto de las consecuencias de no ser perseverante, porque yo en mi vida no he sido demasiado perseverante y he dejado muchas cosas a medias y estudios a medias y hasta que yo no descubrí el mundo de la psicología y el mundo de la psicoterapia. Porque era tu misión, era tu acción. Esto realmente me interesa. Y ahí me puse realmente diligente y perseverante y acabé todo lo que empecé, ¿no? A nivel de estudios y de formación. Y después con el tema del ejercicio, de los hábitos de vida y demás, ha sido lo mismo. Yo he podido ser perseverante porque me cansé de vivir con las consecuencias de no serlo. Es decir, me cansé de vivir pues no descansando bien, no digiriendo bien, teniendo un cuerpo débil, que me cansaba, que no me acompañaba para hacer muchas de las cosas que para mí eran importantes. Y ahí es donde uno realmente dice, bueno,
¿A qué estoy jugando? En esta vida, ¿a qué estoy jugando? Estoy jugando a ser una persona perezosa, a ser una persona que no me quiero, porque de fondo, cuando hay pereza, cuando hay es que se me ha olvidado, es que no he podido, es que no he encontrado el tiempo. Muchas personas me dicen esto, ¿no? En consulta cuando les hago una propuesta de tarea, que simplemente a veces es salir a caminar 20 minutos, que te dé un poco el sol, que te dé el aire, o este alimento vamos a empezar a retirarlo, porque quizás tienes una enfermedad gastrointestinal grave, vamos a empezar a retirar, simplemente a retirar granos y lácteos jóvenes. Vamos a empezar a retirar eso, que tiene tanta evidencia científica que son dos alimentos súper inflamatorios. Oye, estás con depresión, estás con un estado de ánimo pésimo, estás con una desregulación emocional muy grande. Vamos a poner un poquito de ejercicio y de sol. Poquito, o sea, la dosis mínima efectiva. Y cuando la semana siguiente, los 15 días, revisamos un poquito, y ahora lo estoy diciendo aquí con mucha vehemencia, evidentemente el acompañamiento que hago es mucho más maternal, las personas que están conmigo en consulta lo saben, pero si hay algo de decir, no te estás queriendo, hay una especie de odio por uno mismo. Eso lo explicaba Claudio Naranjo, también decía, no nos queremos, pero es que secretamente nos despreciamos. Y uno puede decir, no, yo no me desprecio, no me odio. Te estás metiendo veneno a la boca. Estás haciendo una actividad, que es la falta de actividad, es el sedentarismo, que ya el cirujano general de Estados Unidos, el cirujano más importante, dice, el sedentarismo es la plaga del siglo XXI, ¿no? Es la epidemia que tenemos hoy en día. Te estás tratando a ti misma, a ti mismo, como a alguien a quien no quieres. Y Jordan Peterson dice, trátate como a alguien que merece ser cuidado, que merece ser cuidada. Lo parafraseo. Y ese para mí es el amor propio. Y yo creo que el amor propio viene un poco como viene la recuperación de los adictos o de las personas que están como muy jodidas, ¿no? O sea, hay que tocar fondo. Y yo para mí en 2019, finales del 2019, toqué fondo, porque me había divorciado hacía 1 año y medio, había estado en una relación de pareja muy tortuosa, había tenido 2 mudanzas y estaba en un momento en el que mi salud no estaba bien, ni a nivel psicológico, ni emocional, ni física. Y me cansé de estar ahí. Dije, no quiero que esa siga siendo mi vida. Y simplemente dije, bueno, voy a empezar a hacer un poquito de ejercicio, no voy a comer fuera más, voy a comer siempre en casa, me voy a preparar todos los días desayuno, comida y cena. Y todos los días cuando acabe mi pasar consulta, mi jornada laboral, voy a salir a caminar 20 minutos. Voy a hacer ejercicio un poquito por la mañana, 20 minutos, y cuando acabe voy a salir 20 minutos a caminar. No importa el tiempo que haga. Y esto lo voy a hacer hasta el día en que me muera. No voy a parar de hacerlo. Y hasta el día de hoy, caminar 20 minutos, a veces camino 1 hora, algún día puntual no camino, pero las comidas me las hago siempre. Un día muy puntual podemos comer fuera, muy puntual. Ejercicio no he dejado de hacer en estos 5 años. La comida cada vez la he mantenido mejor. He luchado contra el sueño, también mejorando muchos hábitos. Es decir, ha sido un camino largo. Yo no pretendo tampoco que nadie lo haga en 2 días. Esa actitud de guerrero. Sí, pero esa actitud de guerrero, ¿sabes de dónde ha venido? De estar cansado de ser un vasallo. ¿Un vasallo de quién? Un vasallo de este niño interior que tiene una sombra muy grande, porque esto tengo pendiente de hacer algún vídeo, de qué tanto hemos romantizado nuestro niño interior. Y eso ahí creo que los gestaltistas tenemos un gran problema porque venimos de la línea de la Gestalt de Claudio Naranjo, que Claudio Naranjo, bendito sea, en paz descanse o esté en el reino de los dioses o donde sea, pero tenía una gran luz y tenía una gran sombra. Y para mí su sombra era un mal entendimiento de lo que es la energía del niño. La energía del niño sin la energía de la madre, el instinto sin la compasión, es muy peligrosa. Y nos lleva a la psicopatía, nos lleva al narcisismo, nos lleva a no ver que lo que tengo delante es otra persona con otras necesidades y que mi libertad acaba donde empieza la tuya.
Entonces, toda esta súper divagación para decir que yo no he sido diligente y constante y perseverante porque sí, sino que he tenido que estar en la mierda bastante tiempo para decir, aquí no quiero vivir, no quiero hacer mi casa aquí, en la mierda. Que es lo que yo veo que hace la gente cuando están todo el día sentados en el sofá, con el teléfono, metiéndose basura a la boca. Pero ahora te diré una cosa. Teniendo relaciones que no son lo más sanas, solo porque ¿quién me va a querer? Y es que yo sola o solo no sé estar. Entonces, la perseverancia, la diligencia, la constancia es un derecho que tenemos. Y yo diría casi es un deber, porque sin él nos vamos a quedar en la pura mierda. Y no vamos a salir de ahí, no salimos solos. Entonces yo creo que hay que cansarse del olor de mierda para moverse. Es como decir, llevo ya aquí 20 años viviendo al lado de esta granja de cerdos que huele a purín, que estoy intoxicado ya. Oye, me voy a cambiar de sitio, ¿no? Yo creo que estoy todo feliz que he venido aquí a vivir a la playa, porque de vez en cuando, desde los 18 que pude escaparme, me he escapado y me he ido a vivir a Nueva York, a Barcelona 2 veces, a Panamá, he estado mucho en Latinoamérica, porque no sostengo la energía que tiene mi ciudad de origen, por más que me haya intentado reconciliar con ella, ¿no? Pero también llega un punto que uno dice, vale, ya he hecho el trabajo hasta donde he podido. Entonces, como tú decías, me tomo unas vacaciones. De momento va a estar un añito aquí tranquilamente, frente al mar, bañándome en invierno, que me pone feliz, y entrenando en el balcón, casi sin ropa, en invierno. Pero eso ha venido de un movimiento interno de decir, oye, reformulo mi vida, con todos los sacrificios que eso implica también, pero de decir, yo aquí no estoy bien levantándome cada día con un frío bestial y con una niebla y sin ver el sol y con un carácter más bien árido de las personas que me rodean. Quiero otra cosa. Tú quieres dar lo mejor de ti. Y después me di cuenta, después de decir, vale, hay un objetivo un poco egoísta, que es yo quiero estar mejor, yo quiero vivir en la playa. Y después, a través de la reflexión y del ir poquito a poco, ¿no? Porque no hace ni un mes que estoy aquí, pero del ir aposentándome en este nuevo espacio, también me ha venido la reflexión de vengo para estar en la mejor versión de mí y desde ahí estar al servicio. Como dice Aubrey Marcus, fit for service, ¿no? Es como estar en forma, estar preparado para estar al servicio. El servicio tiene que venir primero de un servirme. Yo ya me he servido suficiente a mí mismo y ahora lo que hay es un amor que brota, que rebosa, como decía Claudio, que tenía muchas cosas buenas también, el pobre Claudio. Gracias por dejarme divagar en paz. Es importante que puedas sacar todo. Eso. Bueno, sí, como por si puede servirle a alguien de decir, no es que yo sea una persona especialmente disciplinada en absoluto, al contrario. A ti te ha servido esto, a ti te ha servido este camino. Lo que yo trato de decirte es que puedas ver que haya otras personas que a lo mejor se levanten cada día, que vayan al gimnasio cada día, que coman súper saludable, pero que luego lleguen a casa y se den cuenta de que sienten mucha insatisfacción porque siguen estando descentradas. Entonces, en tu camino te ha servido este camino, pero te puede ayudar a acompañar a las personas a poder ver que haya personas que a lo mejor hacen todas esas cosas, pero siguen sin entrenar el camino del entrenamiento del gimnasio espiritual. Entonces, hay que ver también que cuando una persona está en un proceso muy nuclear, en medio de todo ese proceso, en medio del lodo, como dice la canción, y cuando está ahí patinando y está tan mal, también es muy difícil salir, y entiendo que tienen que salir y que eso les va a ayudar a salir poco a poco. Son como pequeñas cosas, pero es como, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? O sea, es como hacer cosas exteriores, no solo mentales, ¿no? Porque a veces nos centramos todo
en la mente y paralizamos el cuerpo, y el cuerpo también necesita movimiento. Pero sería así como que cada persona necesita una medicina diferente, ¿no? Sin duda. Sí, no es que yo quiera ni imponer, ni mucho menos que yo acompañe a todo el mundo a que haga mi mismo proceso, en absoluto. Pero sí creo que tiene un valor porque yo venía de 10 años de hacer mucho trabajo psicoemocional y espiritual también, de meditación, de mucha toma de enteógenos, de retiros, de formaciones, etcétera, etcétera. Pero no haberle puesto demasiada atención al aspecto biológico del ser que también soy, es decir, al animalito, cuando no le ponemos atención hace que ese animalito nos domine, hace que esa parte nuestra, pues yo comía muchísimo dulce, mucho dulce, y durante una parte muy importante de mi vida fumaba mucha marihuana. Y eso no me hacía ningún bien. Y yo siempre lo digo, las dos grandes decisiones de mi vida fueron, en 2019, cortar 100% el grifo con la marihuana, que ya venía gestionándola mejor y había estado tiempo sin fumar y tal, pero cero, o sea, desde entonces ha sido cero. No me hace bien, me quita más de lo que me da, entonces fuera, no lo quiero en mi vida. Eso para mí fue un acto de amor propio. Y el otro fue hacer exactamente lo mismo con el azúcar. Esas han sido yo digo, si yo hubiera podido hacer esto con 20 años, no, lo hubiera nos hace mucho daño. En cualquier caso, me felicito de haberlo podido hacer. Lo has hecho cuando has podido, porque en ese momento eso lo necesitabas para poder trascender las heridas que tenías, que no eran pocas. No eran pocas. Ahora estás en otro lugar, simplemente es información y ahora estás en otro lugar. Y quién sabe dónde estarás mañana. Sí, quizás ahora también me daba cuenta, ¿no? Después de estos arranques que me dan a mí también de comer mambe, como que me emociono y me pongo un poquito vehemente, pero también recordando esta película que vimos ayer, que a mí me impactó mucho cuando la vi en el cine, la de Todo en todas partes al mismo tiempo, ese momento en el que ella le dice, ¿no? Hay un momento que le dice, la verdad última es que nada importa. Yo recuerdo eso como un momento en el cine, ¿no? Y ahí empieza, no voy a hacer mucho spoiler por si alguien no la ha visto, pero empieza a decir todo lo que no importa, ¿no? Y habla de la culpa, y habla del resentimiento, y habla del tal, y es como, ¡guau! Sentí mucha liberación. Entonces, hay algo ahí en esa película un poco entre el nihilismo del nada importa y el camino del corazón, que es un poco el todo importa, pero importa desde otro lugar, ¿no? Importa desde un lugar más liviano. Y yo he estado mucho y a veces sin querer todavía me meto en el no, esto es muy importante, ¿no? Pero no es desde un lugar del corazón, a veces es de un lugar desde la mente que quiere, eso es como las tribus, sí, ¿no? No, es que la carne es muy mala, no, es que los vegetales no quieren ser comidos y tienen antinutrientes, y es como, nos lo tomamos todo demasiado en serio. Es que los hombres, ¿no? No es que las mujeres, no es que la sociedad, es que los de izquierdas, los de derechas, los no sé qué, los no sé cuántos. También hay algo que solo he ido aprendiendo contigo y lo empecé a aprender también con Fer, con Fernanda, con mi expareja. Es algo que me habéis enseñado las dos, que es un poco como el camino del medio, diríamos, ¿no? Como no aferrarse tanto a razones y a verdades. ¿Cuál es para ti el camino del medio? Mira, para mí el camino del medio tiene que ver con contemplar que, esto no te lo comenté, se lo dije el otro día a Fer, porque ella es mucho así. El camino del medio para mí tiene que ver con que nadie tiene razón y que todos tienen razón, porque yo con la alimentación, por ejemplo, me he polarizado mucho, o con ideas también quizás a un nivel de, qué sé yo, en su momento de género o de política. Y el haber estado polarizado en los dos lados, además, me ha permitido justamente, ¿no?, lo que se dice la tesis, la antítesis y la síntesis. Pues para mí el camino del medio es la síntesis, es el integrar los dos caminos y es el decir, tengo disponible una cosa y tengo disponible la otra. Es lo que en Gestalt hablamos como polaridades. Yo sé que soy una persona muy arrogante. Lo tengo disponible, esa arrogancia, por ejemplo, ahora
me sirve para comunicar, hablar con vehemencia, con autoridad. Parece que tenga alguna verdad, parece que sepa lo que estoy diciendo, parece que lo que digo sea una verdad categórica. Yo soy consciente de esa arrogancia en mí. Es la arrogancia de mi padre, de mi abuelo, es la arrogancia de 6.000 años de civilización. Eso está en mí, lo puedo utilizar, es una herramienta, pero no me la creo. Porque siempre hay un momento al final de mi discurso, cuando ya he hecho, cuando ya he descargado, como tú dices, siempre hay un momento en el que digo, ok, no te flipes. Hay un momento en el que también puedo conectar con algo más parecido a la humildad, como tú dices, que no es la falsa humildad donde también muchas veces estoy de no, es que yo no sé nada, quién sabe, qué sé yo. Ni sé tanto, ni no sé nada. Sé algo, poquito, alguna cosita he aprendido, ¿no? Sin embargo, cuando me lo creo demasiado, cuando siento que eso que he aprendido es la verdad, sea algo que yo he estudiado, algo que yo he leído, algo que yo he escuchado, algo que yo he sentido, cuando creo que eso es la verdad, ahí ya empiezo a tener problemas. Y yo cuando escucho, por ejemplo, todos mis maestros han sido muy vehementes, ¿no? Qué sé yo, Claudio Naranjo lo nombro mucho, pero tantas personas a las que yo he seguido han sido muy, esta es la verdad, ¿no? Esto es. Y en el budismo tibetano hay mucho de esto, ¿no? Esto. Son enseñanzas muy masculinas. Y ahora que estoy con todo este tema del sistema de alimentación Unani, con el doctor David Duarte, también hay mucho de eso, de esto es, ¿no? Hay como un dogma, es esto, ¿no? Y el esto no te permite salirte, entonces no hay camino medio ahí. Y creo que eso sirve. Creo que tú ayer me lo decías, ¿no? Como que él es muy recto porque si no la gente se desviaría mucho y ahí comerían no sé qué. Y bueno, a mí como también hay una parte en mí que me gustan las cosas rectas y claras y directas, porque tiene que ver con mi carácter, tiene que ver con mi linaje masculino, pues eso me ha resonado. Pero para no liarme más, que estoy hablando hoy mucho, el camino del medio es el camino femenino, es el camino que permite una observación de los dos polos, de los dos extremos, no rechaza ninguno y tampoco no se asocia con ninguno, sino que sabe que los dos son verdad y los dos son mentira, y sabe que tiene los dos disponibles. Y sé que puedo comer carne y sé que puedo comer verduras, y sé que las dos cosas me hacen bien, y sé que si solo como carne sin comer verduras quizás no me voy a sentir bien y viceversa. Si solo como verduras y no como carne, tampoco. Algo así. Qué paciencia estás teniendo hoy, ¿eh? Te felicito. Todo es bien. Bueno, vamos a volver al tema. Te voy a ceder un buen rato ahora. ¡Qué bien! Que descanse un poco quien haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí. Recapitulamos un poco. Para poder conquistar la humildad, paso 1. No podremos aceptar el todo si no estamos en el eslabón de la humildad. Entonces, en el momento que nos demos cuenta que no podemos aceptar lo de fuera y que estamos entrando en proceso constantemente, hay que volver al eslabón primero y volver a conquistar la humildad. Y que estamos viendo esa realidad desde un enfoque que no es desde la humildad. Entonces estamos viéndolo desde el yo superficial que no nos permite ver la realidad. Cuando hemos hecho ese entrenamiento durante muchas veces, sin parar, equivocándonos, podremos decir, creo que ya estoy preparada para ir al paso 2. No pasa nada. Cualquier persona, igual una persona en una semana ya está preparada. Puedes pasar al paso 2 cuando quieras. Pero si ves que estás teniendo muchos problemas, es como un ir y volver de la humildad a la aceptación del todo. O así es como yo he funcionado. Entonces, vamos a necesitar actitud de guerrero. ¿Cómo sería para ti la actitud del guerrero? La actitud del guerrero tiene que tener muy clara dos cosas. Uno es el objetivo, que es lo que tú has hablado antes y pongo énfasis en esto.
El objetivo es ofrecer lo mejor de ti. ¿Quieres amarlo todo? El objetivo de todo esto al final es, cuando tú aceptas todo, eres capaz de amarlo todo. Y cuando eres capaz de amarlo todo, puedes dar lo mejor de ti. Entonces, si tú te propones ese objetivo y no lo pierdes de vista, te vas a caer. No pasa nada. Es importante saber que nos vamos a caer muchas veces. Es como la actitud del guerrero, ¿no? Perseverancia, constancia, diligencia, esa supervisión, esa actitud de supervisión y autocontemplación como constante desde ese lugar de neutralidad, de no juicio. Toda esa actitud es la base para poder conquistar la humildad y aceptarlo todo. Entonces, bueno, en ese triángulo se mueve todo el entrenamiento, que siento decirlo, dura toda la vida. No es eso que digas, ay, mira, ya he entrenado, ya lo he superado, ya soy Dios. No, dura toda la vida. Pero, ¿qué pasa? Que como más entrenas, y como los humanos estamos hechos así, nuestra máquina automatiza mecanismos. Entonces, cuando ya hemos automatizado esta forma de enfocar, que ahora hablaremos de cómo pasar al paso 2 de aceptarlo todo, que la clave es la mirada, es cómo estamos mirando, cómo estamos enfocando. Cuando tú has entrenado esa forma de enfocar con actitud de guerrero durante mucho tiempo, llega un día que sin darte cuenta te sale solo. Y entonces todo lo que has estado entrenando en tu mente y has estado trabajando en ti para sentirte mejor, eres capaz de hacerlo hacia afuera también. Entonces, cuando tú decías antes de, no, hay que poner como un tope, ¿no?, a lo de fuera, de esto no es nutritivo, esto no sé qué, hay que vigilar con eso, porque... Sería un filtro. Sería un filtro, pero a la vez también se puede caer en el yo no practico, ¿sabes? Entonces, vale, puedes tener derecho a tomarte unas vacaciones. ¿Para qué? Para volver a practicar, para volver a las enseñanzas, para volver a tu objetivo, para recordar quién eres y para decir, no, yo soy un guerrero que estoy trabajando en dar lo mejor de mí. Entonces, esta práctica ahora me está superando. Vuelvo a mi lugar, me pongo humilde. Aún me falta por aprender. Ya la entomaré más adelante cuando pueda, pero cuidado con el ego. Porque eso es algo que tenía detrás apuntado, que luego explicaré, que no me quiero dejar nada, que ya lo digo ya, cuando nos ponemos intransigentes, cuando nos ponemos insatisfacción, juicio, cuando nos ponemos quejosos, es que ahí está el ego actuando, es que ahí está alguien diciéndote, no, es que tú esta práctica no la tienes que hacer. ¿Quién se han creído que es? ¿Qué se ha creído el mundo? Tú eres Dios todopoderoso, todo el mundo debería estar a tus pies. Eso es lo que hace el ego. Entonces, en ese momento que hay que decir, uy, no pasa nada, me he identificado. Fíjate, los ojos ahí de la supervisión están ahí diciendo, fíjate, te has identificado, vuelve a tu lugar donde te corresponde. Conectamos con la humildad. Es como que salta una alarma, pero es una alarma amable, ¿no? Como que te redirige. Sí. Simplemente tienes que pensar, he bajado la guardia. Eso pasa cuando nos ponemos en esa inercia, en esa cotidianidad, no sé cómo se dice. Baja la guardia muchas veces. Porque tu cabeza tiene que estar pensando en, a ver, ¿qué hago de comer? No sé qué, tengo que recoger a los niños, no sé cuánto, las extraescolares, el trabajo. Eso es un cacao, es imposible. O sea, el supervisor está volviéndose loco tomando tantos apuntes. Entonces vamos a ver, es slow life, ¿no? Vamos a intentar una cosa detrás de la otra y darnos cuenta que a veces estamos haciendo el multitasking, es horrible para poder hacer este trabajo espiritual tan sano y tan liberador y tan esencial. Entonces, multitasking lo menos posible. Estás haciendo una cosa, haces una, ¿no? El otro día estábamos en la cocina y estábamos haciendo la comida, el desayuno a la vez y gestionando 3 niños, ¿no? Y era como... Entonces, es información. O sea, es un proceso que despertó en nosotros unas emociones y yo pensé, vale, es información.
Esto hay que mejorarlo. ¿Cómo? Mejoramos la logística, mejoramos esto. Y al día siguiente, bueno, estos días que hemos estado haciendo lo mismo es, vale, cocinamos, pero primero hacemos esto y cuando esto ya esté casi, nos ponemos con esto. Porque sin darnos cuenta vivimos en la sociedad del multitasking, que nos hace sentir insatisfacción, porque ahí está el ego totalmente dominando todo, porque tú estás solo pendiente de tarea, 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 tarea. Entonces no estás en nada en la autocontemplación, ahí. El estrés nos saca de la presencia. Hay este famoso estudio que siempre nombra a Nazaret Castellanos de que creo que el título era algo así como que una mente distraída es una mente infeliz, ¿no? Con lo cual podríamos decir una mente focalizada, presente, que está en lo que está, ¿no? Estoy en lo que estoy haciendo, no estoy en lo que sigue o en lo que pasó, estoy en lo que estoy. Ahí es más fácil que aparezca el bienestar y es más fácil que desde esa presencia el observador, el supervisor, como tú le llamas, esté de guardia. Porque si no es eso, no está el supervisor ahí como en locura, ¿no? No, está pensando, ¿dónde tengo que poner la atención? En esto que está pensando, en esto. Entonces ahí el supervisor baja la guardia. Se dispersa. Y ahí es cuando entra la oscuridad. Sí, totalmente de acuerdo. Porque el supervisor está con una lámpara ahí, ¿sabes? Sí, como, sí, sí. Fíjate esto, está enfocándote, fíjate en esto, fíjate en esto. Pero si tiene que estar pim, 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 fíjate en esto, en esto, en esto, en esto, hay como muchos huecos, ¿sabes? Es como... Colapsamos y entonces es donde entran los personajes internos que tienen que ver con el carácter de cada uno, que son esa inercia a repetir patrones de relación y de comportamiento, ¿no? Y ahí cada uno tiene los suyos. ¿Sí? Sí. Unos nos enfadamos, otros se ponen tristes, unos se bloquean, los otros lo pagan con no sé quién, otros sin querer se cortan, ¿no? Es como el momento ese de estrés nos trae muchos problemas. Bueno, y otros se hacen pequeños, muy pequeños, y otros van machacando. Hay personajes que te van machacando, 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 y llega un momento que estás cero energía, te sientes como un fraude y solo tienes ganas de irte a la cama. Y te has levantado y has dicho, pero sí me he levantado bien. Y entonces hay gente que diría, no, porque ha entrado... Yo soy muy espiritual y tú sabes, ¿no? Que veo cosas a veces y diría, incluso yo podría ser, ¿no? Decir, no, porque ha entrado una energía maligna, ¿no? Bueno, Mercurio está retrógrado, o sea, sí, hay muchas explicaciones que podemos encontrar, pero también nos podemos responsabilizar y decir en qué momento yo me he despistado, mi supervisor no estaba de guardia y me he enredado aquí con mis personajes internos que al final me he acabado, ¿no? O sea, a través de ese estrés de lo cotidiano, del quehacer diario, me he acabado abrumando. Con lo cual ya no he sabido reaccionar, o más bien he reaccionado en lugar de responder, ¿no? La respuesta tiene mucho que ver con la presencia. Yo respondo desde un lugar consciente, reacciono desde un lugar inconsciente. Vamos a entrar de lleno en la aceptación del todo. Ahora que ha quedado claro que no podemos ir allí si no tenemos actitud de guerrero primero y si no hemos conectado con la humildad. Okay. Es muy importante, te felicito, además lo estás estructurando muy bien. Esta cosa de la humildad tiene que ver con hacerse pequeño ante la vida, con entender que nuestro ego es una cosa tan insignificante, ¿no? Ayer la película también tenía un poco este mensaje, ¿verdad? Es decir, es que nos creemos aquí la gran cosa, pero somos casi nada. No diría nada, pero somos casi nada. Acabamos como imaginando como el escenario perfecto y acabamos como no quiero decir la palabra atrapados, es como gestionar, es como si siempre quisiéramos que ese escenario fantasioso y perfecto es como ahí está la felicidad, ¿no? Y inconscientemente estamos supeditados a eso. Sí. Y entonces no vivimos felices nuestra propia vida y estamos como absortos en una vida que nos hemos imaginado. Imagínate, es como una cosa tan irreal, pero que pasa tanto, ¿no? Es triste, yo creo que nos pasa a todos en mayor o menor medida, ¿no? Sí. Cuando me toque la lotería y me compre esa casa o ese coche o ese viaje o ese... ¿no? Y es como... Creo que era John Lennon el que decía
la vida es aquello que pasa mientras tú imaginas otra cosa, ¿no? Mientras haces planes. Sí, entonces vamos a entrar a la aceptación del todo. A la aceptación del todo, antes has dicho, hay que poner el filtro a lo exterior, ¿no? Es como, sí, esa supervisión... Pero voy a hacer súper breve. Sé que te estoy interrumpiendo muchísimo hoy. Gracias por tenerme paciencia. No me refería tanto a las situaciones o a las personas, es decir, no, ahora me viene esto, ahora con mi madre, no quiero trabajar, pongo el filtro y no lo hago. No es tanto esto, sino me refería más bien... Tú has dicho que el supervisor, o yo he entendido, el supervisor tiene que ver con esta parte en nosotros que filtra, que discierne lo que mi mente me dice. ¿Esto que me estoy diciendo? Esto que tú a veces me dices, ¿esto quién te lo está diciendo? ¿No? Que a mí me da tanta rabia. Esto es mi momento enfurruñado. Nadie quiere que le den mensajes de conciencia. Lo que queremos es que nos dejen en paz. Pero es interesante, ¿no? Esto, ¿quién te está diciendo eso? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué te estás diciendo este mensaje? ¿No? Yo últimamente que me pillo mucho en la cosa del orgullo y que ahí tú me estás ayudando muchísimo a decir, ostras, qué buen manejo haces del orgullo todo y tener un carácter orgulloso. Es espectacular, es una de las cosas que más me enamoran de ti. Y el orgullo es ese momento en el que yo me cierro en mi razón. Y digo, no, yo tengo razón, yo lo mío no, y me acorazo y ya me quedo aquí. Y poder disolver eso y decir, no, pues si ya está, pues era una situación de no sé qué, pongo contexto, respiro 4 o 5 veces y suelto. Y dejo ir esta emoción. No dejo que se convierta en un sentimiento, ni que ese sentimiento se convierta en un estado de ánimo. Y menos todavía que ese estado de ánimo se convierta en parte de mi carácter. Sino, bueno, aparece, porque ya tengo un carácter y ya tengo esos sentimientos y esos estados de ánimo que emergen en lo cotidiano, en la relación, en el vivir, ¿no? Por ejemplo, la irascibilidad emerge. Ok, vale, ya está aquí, ¿qué hago? ¿Me quedo con ella? ¿Me quedo así? ¿Me quedo ya irascible y enfadado? Que es el modelo que yo he tenido y lo sostengo durante días. O suelto el aire y aflojo y dejo ir eso y digo, pues es que no me está queriendo hacer daño. Si es que además me facilitas salir de ahí. Pero hay una parte interna, hay una parte de este ego que dice, no, yo me quiero quedar enfadado y que se entere que estoy enfadado. Y ahí hay personas que se mantienen días. Sí, es una pena. Y yo digo, qué triste y qué duro y qué difícil, ¿no? Para el que lo vive y para quien lo sufre. Entonces, bueno, disculpa que estoy interrumpido. No pasa nada. Es que dices cosas muy interesantes que me hacen reflexionar. Entonces, cuéntanos un poquito más. A ver, cuando ya creamos que hemos sido capaces de conectar con la humildad, cuando ya creamos que tenemos al guerrero dispuesto para trabajar para nosotros, cuando ya creamos que tenemos a un buen supervisor, que estamos constantemente activándolo para no bajar la guardia, entonces tenemos que intentar pasar a intentar cambiar nuestra mirada de las cosas, nuestro enfoque. Porque la mirada está totalmente relacionada con el yo superficial y si hemos estado 20, 30, 40 años viendo desde el yo superficial, no va a ser fácil empezar a mirar desde un yo esencial. Entonces, hay que ir poco a poco y para eso tenemos la ayuda del guerrero y del supervisor. Y de nuestro objetivo, que si hace falta nos lo escribimos allí en la pared y ponemos yo quiero dar lo mejor de mí. Mi objetivo es evolucionar y avanzar, no quedarme estancado y creyéndome que soy el Dios todopoderoso. Entonces, cuando ya tenemos esas claves ahí, ¿no? Esas pequeñas cosas que vamos a necesitar para la aceptación del todo, podremos empezar a cambiar la mirada, porque desde la humildad ya no veremos un jefe que nos está puteando. Desde la humildad veremos un jefe que está sobrepasado por su trabajo y que seguramente tiene problemas con su familia y que es un humano y que está haciendo su proceso. Y ya hace tiempo que ya te dije gente del mundo, ¿no? Gent del món.
que me gusta más en catalán cómo suena. ¿Cómo sería en inglés? Worldly people. Algo así. No sé, sería gente mundana, ¿no? O sea, cuando dices en castellano sería gente mundana, ¿no? Tú hablas Pero mucho de lo queda mundano. despectivo. No, Es cierto. No, a mí me gusta gent del món, Gente del la mundo. traducción sería gente del mundo. Sí. Tiene una connotación muy humana que a la vez todas las personas tienen dentro un ser y una luz esperando a poder brillar. Y cuando nosotros los juzgamos, estamos poniendo otra capa y estamos haciendo que esa persona saque una defensa nueva y como más defensas sacamos, más enterrada queda nuestra luz. Entonces, cuando nos empezamos a relacionar desde el amor y desde el no juicio, cuando empezamos a relacionarnos desde lo mejor de nosotros mismos, desde la no necesidad, entonces empezamos a brillar. Ese brillo quita muchas capas, no las quita todas, pero ayuda, facilita mucho a las personas. Automáticamente muchas personas se pegan a ti. Es como, oh, es que tienes algo, ¿no? Y bueno, ahora me he ido un poco con el tema de la luz, que siempre me pasa, pero... Es lo que tiene ser una luciérnaga. Sí. Hay una cierta adicción a la luz. Sí. La aceptación del todo vendría desde ese enfoque, ¿no? De una mirada de que no me voy a cansar de repetirlo. Todo lo que nos trae la vida es lo que tiene que traer, que siempre lo dices tú, y además son prácticas. ¿Para qué? Para evolucionar. Entonces, el que esté viendo este vídeo y no quiera evolucionar y se crea que él tiene la razón suprema y última, es mejor que no continúe. Porque... Dudo que haya llegado hasta aquí. Porque Vale. según YouTube la gente ve de media unos 3 minutos y medio de los vídeos, así que no te preocupes. Pero, a ver, el tiempo... Ahora ya podemos divagar en paz. Ya Nadie está viendo. Ya sabes que sí, que hay gente que lo ve, sí. ¿Tus amigas? Sí. Mis amigas cada vez son el eslabón forman parte de un ejército de luz y más gente que no son amigas. Bueno, no importa. Lo importante es que este contenido de luz esté ahí para que en el momento adecuado sea abierto, ¿entiendes? Como lo han sido los... ¿Cómo se dice eso de los budistas cuando es un... Petma, no. Los bodhisattvas. Cuando entierran una enseñanza y es como si fuera un tesoro. Las tormas. No, las tormas no, esperas. Los tertons son los descubridores de tesoros que suelen ser enseñanzas. Termas. No recuerdo las termas, eso es. Termas. Entonces, es como este contenido es la terma del siglo XXII. Wow. ¿Entiendes? ¿Qué nivel te estás poniendo, amiga? Sí. Yo que pensaba que habías conquistado tu orgullo. Todavía hay un poquito de trabajo ahí. Humildad. Ahí te ha salido la humildad con todo su esplendor, ¿no? O sea, estamos creando termas, que son, para quien no lo sepa, dentro del budismo tibetano son enseñanzas muy elevadas que en su momento escondieron los budas o los bodhisattvas o, vamos a decir, santos, para que se entienda. Las dejaron enterradas en cuevas o no sé dónde. Pues esto va a quedar ahí enterrado en YouTube, ¿no? En un pequeño canal de 559 suscriptores. Sí. En un vídeo de 237 visitas va a quedar escondida esa terma, ¿no? en la montaña inmensa de vídeos de YouTube. Sí, porque la suerte de estos contenidos es que son contenidos que son revisitados y revisitados y ahora mismo el alimento espiritual de los humanos es muy pobre, pero esto es muy nutritivo, ¿entiendes? Y cuando ellos empiecen a comer espiritualmente más sano, van a ver que aquí hay un buen alimento. Y no importa si esto lo ve mucha gente o poca gente, te lo dije un día. A mí algo le importa. Solo que pues eso, trabájalo. Solo que le importe, solo que lo vea una persona y mira, Fer te dijo que era fan, ¿no? Pues ya me alegro. Solo que que lo ven tus amigas y mi expareja. Sí. Solo que lo vea una persona y que eso le haga a esa persona despertar, ya es una persona que va a hacer poner luz en ese contexto. Entonces imagínate cuántas lucecitas por ahí. 4 o 5. Está súper bien.
Es broma, está bien. A ver, y vas a tener aparte- que cortar muchas cosas de este vídeo y porque hay aparte- muchas cosas No, importantes no se corta nada. Todo, A ver, todo ya, es parte. pero no Te estoy dejo- diciendo las cosas importantes. Te dejo que sigas, va. Ay, a ver. Estoy intentando todo el rato como recapitular para que luego podamos empezar desde ahí. Y yo no te dejo. Y sí, sí que me dejas. Bueno, Lo que- tenemos como 10 minutitos más. Ah, claro, Que hoy es encima el día- poniendo tiempo. Hoy es el día no de pasa Reyes nada. y viene mi familia a comer aquí a casa. Y todo el que nos está preparando la comida, nuestra querida olla lenta Paquita, en algún momento habrá que poner la mesa y esas cosas también. Sí. Bueno, te dejo el espacio ya, Vale. ¿no? De verdad prometo callar. Cuando estaba diciéndote que hay que poner un pequeño matiz porque a mí me ha pasado durante mi proceso de vencer los sufrimientos, ¿no? y los procesos que hacen que te quedes enganchado. Cuando estás aceptándolo todo y aceptas tus propios procesos y tus propios pensamientos y simplemente lo estás gestionando, ¿no? Y estás observando ahí para luego tú estar centrado y estar en el tú, hay un paso muy importante que es llevarte a tu terreno todo aquello que esté pasando a tu exterior. Y ahora me voy a explicar. Y a ver si podemos poner ese pequeño matiz. Vamos a intentar buscar un ejemplo. Por ejemplo, el tema de mi madre, ¿no? Que es un tema muy recurrente porque aún estoy en proceso con eso, ¿no? Curé la herida, tuve hijos, entonces volví a abrir esa herida al ver que al ponerme yo como madre, decir, ostras, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces es como volvía a esa herida para sanarla mejor, ¿no? Y ahora que soy un poco más madura, supongo, pues que intento aceptarlo todo, vuelvo a la herida esa, es como sí, pero ahí hay una herida que no puedes aceptarla, ¿no? Pues ¿qué está pasando? Es mi trabajo, esa es mi práctica. Por lo tanto, yo agradezco lo que está pasando porque es mi práctica. Y estás haciendo un gran trabajo. Para poder yo mantenerme en la humildad. Es muy fácil mantenerse en la humildad desde un convento, pero es muy difícil mantenerse en la humildad en una sociedad donde la gente está dormida y donde la gente se mueve por sus egos y donde hay guerras y donde los intereses no son los humanos. Entonces nuestro trabajo, los que hemos podido despertar, es poder hacer que la gente pueda ver a los demás como humanos y no como enemigos, como hermanos, y no como enemigos, como seres de luz desde el mismo lugar, desde la humildad, y no como enemigos, porque el ego todo el rato ve todo como un enemigo. Entonces, bueno, volvamos a nuestro terreno, volvamos a cómo aceptamos todo, cambiando la mirada, ¿no? ¿Cómo cambiamos la mirada? Ya no vemos esas situaciones como situaciones odiosas que mal la vida, que mal me trata. No, eso es un error, eso es el ego. No. ¿Cómo cambiamos la mirada? Vemos todas esas situaciones como prácticas de este gimnasio espiritual. Vamos a trabajarnos el cuerpo, vamos a trabajarnos la alimentación, vamos a trabajarnos los goces de la vida, ¿no? Pero también vamos a trabajarnos el gimnasio espiritual. Porque si no va todo ligado, cuerpo, voz, mente, ¿no? Como dice el budismo, no podemos avanzar. Entonces, es necesario ese cambio de mirada, esa perspectiva profunda. Cuando hay un proceso, en un primer lugar, saltan las emociones, saltan los egos y salta el supervisor también, se pone el guerrero, el supervisor dice, fíjate, toda esta información, fíjate en toda esta información que tienes dentro. Entonces salta el guerrero. ¿Y el guerrero qué hace? De forma neutra, empieza como a interferir en todas esas informaciones y empieza a decirte esa información, cuál es tu objetivo, entonces te mantiene ahí como fuerte, es el que te hace conectar con la fortaleza. Entonces poco a poco vas volviendo a la realidad, que la realidad es lo que hablábamos, es que nada importa, es que lo único importante es estar en presente, es la presencia. Cuando tú te alejas de esa presencia, ya no das lo mejor de ti. Entonces, vamos a intentar conectar con cada uno que busque su forma de conectar con esa mirada que hace que vuelva a la paz, a su centro.
Yo os estoy compartiendo la mía, pero es la mía. Quizás no es la de todo el mundo. Os puede servir a algunos, pero quizás otro, en vez de un guerrero, tiene un Amazonas. No sé, ¿no? Cada uno que busque sus fórmulas. Lo importante es que para aceptar el todo hay que cambiar la mirada, y la otra cosa muy importante es que todos los procesos hay que llevarlos a tu terreno. ¿Por qué nos quedamos enganchados? ¿Por qué sufrimos por lo exterior? ¿Por qué, aun sabiendo tanto y aun habiendo leído tanto, ¿no? Y aun habiendo aprendido cómo gestionar y aun habiendo visto las enseñanzas, porque todo esto no es mío, o sea, esto es algo que me vino el otro día y empecé a escribirlo y me he hecho un mapa para poder explicarlo, pero realmente cuando hablo de termas es que realmente no sé dónde ha salido. Ha salido de que estoy muy abierta desde hace 2 años a andar desde que soy un medio. Entonces me creo un medio, acepto que, bueno, y por lo que sea, por numerología, no lo sé. El caso es que todo hay que llevarlo a nuestro terreno. ¿Qué significa eso? Eso significa que que hay que recuperar nuestro control, y ahí nos va a ayudar, supongo, el guerrero, ¿no? Hay que ¿Sería control o sería dominio sobre mí mismo? El poder, nuestro poder, el control del territorio. Dominio. Dominio, sí. Sí, y eso es algo que ya hemos medio hablado, ¿no? Alguna vez, que cuando estamos ahí diciendo es que no me hace, es que no sé qué, ¿no? O sea, ya no estamos aceptando el todo. O sea, eso no te hace por lo que sea, por una orden divino, está establecido así el universo de que esa persona está en su proceso y tiene derecho, y desde tu lugar que te corresponde de humildad, ves que esa persona está en proceso y está en su camino y a lo mejor tarda 3 vidas. Por lo tanto, agradece que tú eres capaz de verlo, y aunque se lo digas y le hagas un mapa, que yo soy, ya sabes, yo soy así, yo voy por la vida haciendo mapas a la gente, ¿no? Y a mi pareja pues más, porque quiero entenderme. Entonces cuando yo veo algo que el otro no ve, es como te hago, si hace falta lo que sea, ¿no? Para poder continuar unidos, ¿no? Esa conexión y esa que es genuina, ¿no? Y cuando nos desmarchamos de ahí, a mí me duele, ¿no? Y eso es lo que me pasa con la gente, me duele, ¿no? No poderles ayudar, no ayudar, yo les estoy brindando mi ayuda, pero que no la cojan, ¿no? Y que se queden ahí en la oscuridad enganchados. Es como que me siento como si no pudiera hacer nada, ¿no? Y ahí es como la vida está diciendo, vuelve a tu lugar de humildad, porque todo proceso, tú estás interfiriendo evidentemente, y eso es una ayuda, ¿no? Y habrá gente que la ayude y habrá, bueno, que pueda avanzar, y habrá gente que no esté escrito que aún tenga que avanzar. Habrá quien pueda tomar tu ayuda y habrá quien no. Esto lo conversaba hace poco con la doctora Nuria López, que ella hablaba de el efecto mamapato, ¿no? Decía, es como que tú vas haciendo tus cosas, ¿no? Pues en mi caso, pues el ejercicio, los baños de agua fría, la alimentación, en fin, todo este caminito de conciencia, y habrá quien te siga y habrá quien no. Si tú vas haciendo tus cositas y la gente a tu alrededor ve que eso te funciona y que tú estás más tranquilo, más centrado, más sano, quizás habrá quien te toque por aquí y te diga, oye, esto que comentabas el otro día, oye, quizás hoy vengo a la playa contigo a bañarme, ¿no? Así sienta que no puedo meterme a la playa en invierno. Por ejemplo, a ti eso te pasó, ¿no? Esta semana pasada que yo me he bañado casi todos los días, y que fue antes de ayer que te metiste conmigo y dijiste, venga, hoy me meto, ¿no? Y te metiste a bañar. Hay que escucharse a uno. Sí, pero quiero decir con esto que para mí, que llevo 11 años acompañando personas en consulta, ha sido muy frustrante también esto, es decir, te brindo mi ayuda, en fin, ¿quién soy yo para ayudar? Pero te ofrezco acompañamiento, Falta humildad. Falta humildad, siempre falta humildad. Falsa humildad. Falsa humildad ¿Quién también. eres tú para ayudar? Como pues una persona que lleva toda la vida haciendo de terapeuta. Pues, Sí, pues tampoco, un buen terapeuta. Tampoco toda la vida. 11 años, pues bueno, es empezando. Pero no es, lo que me refería más bien es como que te puedo acompañar. Pero ayudar tiene que ver con que yo te resuelvo lo tuyo. Y yo siempre les comparto a las personas a las que acompaño, mira, esto que te comparto, sea una herramienta de respiración, sea el movimiento, sea que saques esto de la dieta, esto que te comparto
funciona. No funciona porque yo lo diga o porque a mí me haya servido, funciona porque tiene una base biológica y fisiológica. Si tú haces determinado tipo de respiración, regulas tu sistema nervioso. Si tu sistema nervioso está más regulado, tu estado de ánimo, tu ansiedad, etcétera, tu foco van a mejorar. Si tú sacas este alimento que es inflamatorio y que no te inflama solo los intestinos, sino también hay neuroinflamación, tus dificultades psicoemocionales van a mejorar. Si tú te mueves y generas todos estos nuevos, o mejor dicho, potencias la síntesis de algunos neurotransmisores y facilitas también el no sé qué en los músculos y en los tendones y el tal y el cual, te vas a sentir mejor. Ahora, no lo puedo hacer por ti. O sea, desafortunadamente lo tienes que hacer tú. Yo no puedo venir a tu casa mañana a las 8 a decirte, venga, vamos arriba, que vamos a entrenar y después en lugar de estos cereales o este pan no sé qué, te vas a comer 3 huevos con un poco de tal y no lo puedo hacer por ti. Por eso digo que no puedo ayudar. Pues ahí está el puedo guerrero. Acompañarte. Ahí está la activación del guerrero. Y esto me refería al hecho de la frustración que tenemos las personas que acompañamos cuando pretendemos que todo lo que damos al otro es un ego, florezca. Y yo ya hace muchos años que digo, yo a lo que me dedico es a poner semillas. Y los que hemos tenido huerto, tú también has tenido, sabes que cuando pones semillas tienes que poner muchas. Porque la mayoría o una buena parte no salen. Entonces siempre digo, yo estoy aquí poniéndote semillas. Algunas saldrán mañana, otras de aquí 2 semanas, otras de aquí 2 meses, otras de aquí 2 años y otras no saldrán nunca. Pero con que salga una semilla, con que te salga la semilla del, oye, esa cosa de la respiración, ese vídeo que me mandó, esa aplicación, voy a probar de quitar los cereales, voy a moverme, con que salga una semilla es suficiente. Sí. ¿No? Bueno, ¿quieres ir haciendo un poco lo que te quede para cerrar? Sí, tengo que acabar. Acaba. Te aviso que se tendrá que alargar, si no, ¿eh? ¿Cuánto crees que te queda más o menos? Si me dejas hablar 10 minutos como mucho. Venga, va, te dejo hablar. Que va a parecer aquí que soy un machirulo heteropatriarcal, narcisista, Deja de usar obsesivo, etiquetas. Compulsivo, que no deja hablar a las mujeres. Deja de usar etiquetas, que alimentas eso en las personas. No, está bien, es ponerle humor a todo este tema. A ver, veníamos diciendo que estamos en la aceptación del todo. Si alguien ha llegado hasta aquí, no el vídeo, sino a intentar lanzarse a cambiar ese enfoque y a practicar que todo conflicto es algo que sirve para evolucionar y darle la vuelta al conflicto para ver cuál es la práctica y cuál es esa información que habla de mí, ¿no? Porque al final cuando algo está interfiriendo en nuestra estabilidad, es algo que simplemente es una información que habla de nosotros más que de la otra persona, ¿no? Nos está diciendo, te molesta, pero ¿por qué nos molesta, ¿no? Entonces eso es llevarlo a nuestro terreno, ¿no? Eso es como... es dejar de proyectar hacia afuera. Que eso es algo que hacemos mucho, ¿no? Yo ya no lo hago tanto porque llevo años trabajándolo, pero es dejar de proyectar hacia afuera. Y fíjate que yo siempre te digo, es que cuando estoy con mis hijos me pasa, cuando estoy contigo no me pasa, ¿no? Porque el entorno de mis hijos es un entorno donde yo necesito estar haciendo muchas cosas, entonces estoy mucho menos presente con el supervisor bajo de guardia. Y ahí es donde me salen muchos más los patrones, ¿no? Entonces, bueno, es un entrenamiento, diferentes contextos, puedes estar mejor, puedes estar peor, también hay que tenerlo en cuenta eso. El proceso de empezar a cambiar la mirada y tomarse las prácticas como las situaciones tóxicas que llamamos como prácticas, va a ser un proceso doloroso, va a ser un proceso que se va a conectar con las heridas. Entonces es importante ser consciente de esto para poder luego rodearte de esas personas que te recuerdan quién eres. Incluso estaría bien decir, mira, yo ahora voy a entrar en este proceso, quiero hacer este trabajo y me gustaría que formaras parte para que cuando esté en mis bajos momentos sepas cuál es mi mirada ahora, cuál es mi
mi trabajo, ¿no? Espiritual, para que quiero evolucionar, ¿no? Quiero dar lo mejor de mí y explicárselo a esas personas para que puedan acompañarte y recordarte quién eres en esos momentos de descentramiento, ¿no? Qué bueno ponerles en sobreaviso. Sí, y si no, pues bueno, luego también están las personas como tú que acompañan a personas de una forma maravillosa, de una forma muy conectada, que yo siempre digo que si yo no he ido al psicólogo nunca es porque, o a un terapeuta, porque yo no sabía que existía esto, ¿no? Personas así. De hecho, cuando te conocí no sabía que existía nada de este mundo, ¿no? Era como si yo fuera practicando algo pero sin saber de dónde venía. Y cuando tú empezaste a poner con conceptos budistas, cosas chamanas, ¿no? ¿Cómo se dice? El chamanismo, todo esto. Empezó a resurgir en mí como a cobrar sentido, todo una forma de hacer, ¿no? Fue importante eso. Entonces, tan importante poderte rodear de personas que te acompañen en un proceso así, de despertar. Porque uno mismo a veces no puedes. A veces necesitas un poco de acompañamiento. Pero eso, que no tengas a nadie no significa que no puedas hacerlo. Pero bueno. Yo creo así, lo último que queda, esto ya lo he ido diciendo, lo que sí quería decir es que cuando tú controlas tus procesos, automáticamente se genera en ti un aumento de la confianza, un aumento de la autoestima, de la seguridad, de la entrega. Cuando tú haces este trabajo que acabamos de hacer, conectamos con la humildad, aceptamos todo. Esos son los dos grandes focos. Primero, conectar con la humildad, eliminando no eliminando, sino poniendo a raya el yo superficial, manteniendo la raya, o sea, relacionándonos con los demás desde el yo esencial, que es ese que no etiqueta, es ese que no juzga, es ese que todo lo ama, es ese que ve la vida como una gran universidad, ¿no? Como que todos los sucesos que van pasando son lecciones que hay que aprender y que no los rechaza, entonces tú puedes conectar con ese amarlo todo y con dar lo mejor de ti. Y a la vez ser modelo para otras personas. Porque no serviría de nada, o sea, si todo eso nos lo guardamos para nosotros es un ego, ¿entiendes? Que se va haciendo grande. Para que ese ego esté controlado siempre hay que poner al servicio todo lo que nos llega. En el budismo primigenio se le llama a veces Hinayana, que es el vehículo pequeño, o Theravada, que es el yo me quiero iluminar, ¿no? Yo quiero dejar de sufrir, quiero trascender todo este círculo del nacimiento, la muerte, quiero trascender el samsara, quiero ir al nirvana. Y después, un poquito más adelante, aparece ya el Mahayana, que a veces se le llama el vehículo grande o el vehículo del Bodhisattva, que es aquel que se compromete a no iluminarse, es decir, a no dejar de sufrir yo hasta que no hayamos dejado de sufrir todos. Es el vehículo grande porque nos incluye a todos. Y parece que hay algo ahí que tiene bastante sentido, ¿no? Porque si en última instancia en el budismo se habla de interdependencia, de que estamos todos y todas conectados, pues quizás no sea muy lógico querer dejar de sufrir yo si no dejas de sufrir tú. Y sí, por eso... Lo que ocurre es que ese paso, ahora mientras lo hablabas lo veía claro, ¿no? El primero que has dicho que es el que te iluminas tú, ¿qué es él? ¿Tira? ¿Es el Hinayana o Theravada? ¿Hinayana? Hinayana o Theravada. ¿Este es el que te iluminas tú? Es el budismo clásico, que es el que tienen en algunos sitios pero del sudeste vendría asiático. a ser súper necesario, porque sería lo que dice Claudio Naranjo de Amor por Rebose. O sea, primero tienes como tú iluminarte. O sea, primero tienes tú que trabajar en estas enseñanzas de tu propia iluminación, de tu luz, de tu ser. Porque si tú no dominas esa luz, no la puedes transmitir a los demás. Entonces... Y para que no el ego se enganche en eso hay que tener muy claro que una vez has dominado esa luz, que el objetivo máximo de esa dominación de esa luz, no te podrás iluminar
si no tienes en la conciencia que eso luego lo vas a llevar a otro lugar. Pero desde mi punto de vista, iluminarse, te puedes iluminar varias veces en una vida. O sea, como son pequeñas... cada vez que te iluminas es como que pasas de nivel en la escalera del alma, ¿no? Subes un escalón en la conciencia. Entonces como que te iluminas por un momento y ya estás en otro lugar. Ahí tienes otras prácticas, ahí tienes otros entrenamientos, otras lecciones. Estás en segundo, ¿no? Pero yo he vivido eso, como que la iluminación no es algo que una vez te pasa y ya estás, ¿no? Es como que tu alma va como subiendo igual llega un día que es la cúspide de la iluminación. Quizás sí, quizás es el momento de morir, quizás que es la cúspide, porque la muerte al final no dejaría de ser otro proceso que tú estás gestionando como una práctica. Entonces, cuando tú la gestionas como una práctica, como una oportunidad de avanzar, es otro proceso de iluminación, si lo haces bien. Sí, pero si tú no haces este entrenamiento durante tu vida, entonces la fortaleza de la luz es más débil en cualquier situación. Esto simplemente es para que nuestra luz sea fuerte, porque si no nos baja la frecuencia. ¿Qué pasa? Si todo el mundo baja la frecuencia, nuestros cuerpos sagrados bajan la frecuencia y todo está conectado, pues es como que todo empieza a oscurecerse, ¿no? Tiene sentido todo y que siempre han sido términos que me han creado un poquito de rechazo, esta cosa de la frecuencia, del tal, pero últimamente sí como que me empieza a resonar más, ¿no? Y es cierto que si como sociedad cada vez estamos más en el miedo, en la carencia, bastante también en la culpa, el resentimiento, la vergüenza, que se supone que son estados de vibración bajita. En el placer, en el dolor, en el placer adicto, en el futuro, en el pasado. En lo mundano, vamos a decir, ¿no? Si cada vez más estamos todos ahí, probablemente tiene sentido esto que comentas de que al haber esta interconexión, el estado general también vaya bajando. La energía del mundo se convierte de golpe en la energía de los espíritus hambrientos. En cambio, si tú subes la frecuencia, tú la subes, yo la subo, la hacemos subir a nuestros hijos se la hacen subir al entorno. Si todo eso va creciendo, ¿en qué se convierte la energía del mundo? En un mundo de doses. Muy divertido. Lleno de piruletas y arcoíris. Y unicornios que saltan por encima de los arcoíris. Maravilloso. Bueno, y ahora ya en serio. ¿Quieres hacer un poco el alegato final y hacer el cierre? Que te está quedando súper bonito, pese a mis interrupciones. Te está quedando espectacular y me resulta, ahora ya hablando en serio, muy interesante. Estás muy conectadita hoy. No es de hoy, esto es del otro día. Bueno, pero hoy lo estás encarnando. Me viene de felicitarte de corazón, porque hay algo muy bonito en todo lo que compartes. ¿Quieres así como ponerle un broche? Sí, pues me gustaría decir que todo el mundo tiene esta capacidad, que yo hace 3 años pues era una persona muy dormida. Persona del mundo. Que siempre ha estado en mí esa labor, ¿no? Como de ayudar a los demás, de hacer reír a los demás, de hacer sentir bien a los demás, de cuidar, de amar, ¿no? Siempre ha estado en mí. Pero aún así, he sido muy limitada, aún hay días que estoy muy limitada, aún hay días que tropiezo, que bajo la guardia, que forma parte de ser humano y que todo el mundo que esté aquí, que serán bien pocos si no ninguno. Tus amigas y Fer. No, porque... Igual Fer ya se ha cansado. No, y Chema también, el marido de mi amiga. Qué bien. Te felicito. Una persona consciente. Que estén orgullosas, porque significa que están conectando con su conciencia. Lo que yo quería decir es que yo no soy ninguna iluminada, que simplemente me he dado el permiso de escuchar mi intuición y que muy poca gente se da ese permiso, porque a veces el entorno no les deja, el entorno, eso no, son nihilistas, ¿no? Es como no creemos en nada, no, la vida es ciencia, ¿no? Y si la ciencia no lo valida, no existe y
Y bueno, entonces cómo se explica, ¿no? Esas personas que cuando mueren y luego vuelven a la vida pues han visto muchas cosas, ¿no? Y cambian de golpe y son personas súper presentes, no sé qué. Hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar y que cada vez va a ir explicando, pero que ahora mismo no tiene los medios, y que porque no tenga los medios para explicarlo no tenemos que dejarnos creer en el sinsentido que tanto nos descentra y que tanto nos quita de nuestra misión real. Y no pasa nada, has estado 40 años dormido, has estado 50 años dormido, te felicito por haber llegado hasta aquí y te felicito y celebro contigo este cambio que va a pasar, porque si alguien empieza a ser valiente, a viajar hacia su interior y a buscar realmente lo que tiene dentro para intentar sacarlo fuera y ser lo mejor de él mismo, para sacarlo de él mismo y conectar con la humildad y la aceptación del todo, va a poder percibir una liberación que al principio será intermitente, pero que llegará un día que será como muy constante y llegará un día que será como total. Entonces, que se podrá estabilizar, ¿no? Sí. Eso es lo que se busca en el budismo tibetano, no es tanto iluminarte, sino estabilizar ese estado, ¿no? Porque para iluminarte es tan fácil como tomar algún psicodélico. Sí. Y durante unas horas puedes estar iluminado. Sí. La cuestión es qué pasa después. Entonces hay que decir que la vida primero te traerá situaciones con personas ajenas, luego situaciones pues, en contextos del trabajo, y que cada vez conforme te vea más preparado te traerá situaciones donde te duelan más, pero que no significa que la vida quiera hacerte daño, sino que te está haciendo sanar, aparte de evolucionar y avanzar, porque cuando tú sanas y tú limpias, te liberas de una carga. Y entonces está haciendo que tú puedas estar mucho más presente y mucho más en tu esencia. Si no estamos como con muchas cargas arrastrándolas que no nos permiten ver la belleza de las cosas. Ahora me ha recordado mucho a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que en este documental cortito que hay sobre su vida en YouTube, al final, ¿no? A mí me impactó mucho creo que es el último libro, el de La Rueda de la Vida, donde explica un poquito cómo ha sido su historia. Y en ese documental que está en YouTube, al final ella se la ve que está en su casa, que está muy enferma, que dice: me toma a veces 3 horas ir de la cama hasta este sillón, ¿no? O sea, está agonizando, está muy mal. Y era una mujer que en ese momento recursos económicos debía tener suficientes como para que alguien la estuviera acompañando y ayudando en su casa. Pero ella decidió estar sola y decidió pasar por ese calvario, y ella decía: yo le pedí a la vida como ya no volver, como que ya quería, que quería pasarme todas las pantallas ya, no quería ya leerme todos los capítulos del libro, no quería volver otra vez a como a repetir curso, ¿no? Ya quería avanzar. Entonces, bueno, la vida me puso las tareas difíciles, ¿no? Claro. Que es, como tú dices, mantenerme en amor todo y las dificultades extremas. En este caso, pues un padecimiento físico muy fuerte. Ella vivió cosas muy heavies en su vida, ¿no? Cuando le quemaron su casa, amenazas de muerte, en fin, se tuvo que desprender de muchas cosas. Y quizás para mí el nivel máximo de espiritualidad a lo que yo, cuando me acuerdo, cuando mis personajes y mis egos me permiten, digo: acuérdate que esta es la misión de la vida, ¿no? Para mí sería algo así como aprender a amarlo todo. Sí. Y una vez me vino, quizás se lo escuché a alguien probablemente, ¿no? Cuando tú estás en una experiencia de vida en la que eres, ahora voy a decir algo muy crudo y muy bestia, pero cuando estás en, qué sé yo, en un país africano, trabajando en condiciones de esclavitud, en una mina de coltán para que otra gente en Occidente tengan teléfonos, y tú estás ahí trabajando en esclavitud, siendo una niña, y abusan de ti, y tienes hambre, y enfermedades, y locura, y has visto morir a tus padres, y a tu hermano se lo llevaron los soldados para que fuera un niño de la guerra. Cuando estás en esa situación tan extrema y puedes mantenerte en amor, quizás ahí ya es el momento ya de que ya trasciendes, ¿no?
que puedes ya como, ok, ya, he podido estar en el infierno con amor. Eso probablemente sea el nivel más elevado. Entonces, para los que tenemos la suerte de estar cómodos, de vivir en Occidente, de vivir en un lugar donde no hay guerras, no hay desastres naturales, donde no nos falta nada, quizás no tenemos excusa para no practicar todo esto que nos compartes, ¿no? Intentar, pues eso, querer o amar o por lo menos tratar de aceptar las circunstancias que la vida nos trae. Yo si fuera africana, ¿sabes qué pensaría? Pobrecitos los de Occidente. Eso piensan cuando vienen aquí después de atravesar todo un desierto, ir en una barca donde muchos se mueren. Llegan aquí, nos ven y ven cómo lo rechazamos y ven cómo vivimos y probablemente piensan, porque quizás aquí no pobrecitos. tenemos guerras, quizás aquí no tenemos esclavitud, pero tenemos otras armas peores que son invisibles. Los teléfonos, las redes sociales, cuánta gente se ha suicidado, cuánta gente vive infeliz, insatisfecha, atrapada en las redes sociales, en esos egos engrandecidos, en las compras compulsivas, en las adicciones a la comodidad, al confort. Si no hay nada más sano que una persona que esté al sol andando descalzo, no hay nada más natural que eso. Realmente, nuestra perspectiva, nos creemos que vivimos bien, pero desde el ego, da igual dónde vivas. Da igual dónde vivas si estás en la presencia, si estás en tu esencia, si estás en ese dar amor. Y da igual dónde vivas si estás en el ego. Da igual el lugar. Da igual si eres el más rico del mundo, da igual. ¿Te parece si cerramos un poquito como en el budismo tibetano se habla mucho de la aspiración, ¿no? Se dice, vale, todavía no estás ahí, no estás en la bodhicitta. La bodhicitta, un poco uniendo con lo que compartíamos antes, es el querer iluminarme, pero única y exclusivamente para el servicio de todos, Eso no para me mí. gusta más. Entonces, ¿cómo sería? No sé, me viene ahora un poco que gracias a ti también estoy recuperando un poco esa mirada del budismo, porque tú estás leyendo mucho y como si la vida te estuviera poniendo, dices, voy a leer en voz alta, ¿no? Y te voy escuchando y hay una parte de mi ego como que rechaza, y digo, ay no, ahora esto es demasiado, pero va entrando, ¿no? Y ¿cómo sería cerrar eso, ¿no? Con la aspiración de que si alguien ha podido llegar hasta aquí, creo que este final nos hemos conectado un poquito, que le pueda aportar algo, ¿no? Que no sea solo un ratito que estamos tú y yo compartiendo, sino como genuinamente desear que esta conversación, que quizás pues no tiene ni el mejor audio, ni el mejor no sé qué, ni el mejor tal, pero que pueda hacer, no sé si la diferencia, pero que pueda dejar una marca nutritiva en alguien. Sí. Los reyes fueron como, hoy es los días de Reyes, ¿no? Es el día que los reyes fueron a adorar a Jesús, que realmente es como que siguieron una luz y les guió hacia una persona que era amor. O sea, es el simbolismo, desde mi punto de vista, somos guiados hacia el amor y celebramos eso, ¿no? Cuando hemos conectado con el amor. Entonces, yo solo deseo eso a todo el mundo. Que cuando ya estás en el amor y lo amas todo y intentas trabajar ahí desde ese lugar, pasan cosas maravillosas. Que podamos todos a nuestro ritmo caminar poquito a poco hacia ahí. Sí. Bueno, gracias. Muy bonito. Gracias a ti por acompañarme.